Introducción a la traductología, unidad 2. Esta es la audioclase 2, acerca del modelo de Eugene Nida y Charles Taylor. Este modelo divide el proceso de la traducción por etapas. Por eso que este modelo se denomina trifásico, es un modelo también etápico, un modelo de tránsito o uno de los llamados modelos arquitectónicos de la traducción. ¿Por qué? Porque se basan en una construcción del trayecto que realiza un mensaje partiendo de su versión en lengua de origen hasta la solución de llegada en la lengua 2, o también llamada lengua meta. Este modelo fásico, trifásico, etápico, de tránsito arquitectónico, todas esas son designaciones que conviven en la literatura de área, presenta 3 etapas: análisis, transferencia y reestructuración. ¿Qué bondades tiene el modelo de Nida y Taylor, este modelo en coautoría de estos dos teóricos norteamericanos? Tiene la bondad de haber establecido o sistematizado estas etapas por primera vez en la literatura de área. Es decir, por primera vez en el ámbito crítico y metacrítico del estudio de la traducción, del abordaje traductológico. Esas 3 etapas, como dije, son el análisis de la versión en lengua de origen, la transferencia de esa versión a la otra lengua y luego la reestructuración en la lengua meta, la reestructuración de la versión en lengua meta. Yo he dicho en audioclases anteriores que si hay algo que hace que las lenguas sean distintas, es justamente el aspecto estructural, también el aspecto léxico, el aspecto sintáctico, y justamente porque el aspecto estructural es tan diverso entre las lenguas naturales, es que una de las tensiones o de las premisas, digamos, básicas, entre esos denominados que también ya hemos mencionado, supuestos básicos de la traducción, tienen que ver con la decisión acerca de si vamos a traducir forma o sentido. Este modelo, como estamos viendo, presenta 3 etapas distintas que marcan el tránsito o que disponen una arquitectura, es decir, que ilustran las etapas del pasaje de un mismo contenido, desde una lengua de origen a una lengua meta. Vamos a tomar ahora un ejemplo. Las recetas nos brindan ejemplos que son verdaderamente muy útiles para estudiar el funcionamiento, la aplicación, la operatividad de 2 términos que son propios de este modelo y que vimos en la audioclase anterior, que son la correspondencia formal y la equivalencia dinámica. Aquí tenemos esta receta. ¿Qué características tiene discursivamente? Bueno, en primer lugar, como en toda receta, como es propio del género, se nombran los ingredientes y luego el modo de preparación. Si nosotros tuviéramos que realizar una traducción intralingüística de esta receta, es decir, una paráfrasis de esta receta, es decir, una traducción que sea interlectal entre lectos de esta receta, desde el lecto en el que se encuentra hacia otro lecto, podríamos ordenar nuestro trabajo según las siguientes fases. Una fase de análisis en que lo primero que tengo que hacer con el texto es leerlo. Es decir, la fase de análisis es aquella fase que destino a la lectura. La fase siguiente, que es la de la transferencia, es aquella fase en la que reflexiono sobre las distintas opciones que tengo disponibles, como en este caso, en vez de plátanos decir bananas, en vez de ruedas decir rodajas, en vez de utilizar un verbo que puede ser más o menos frecuente según el área geográfica en que nos encontremos,
Y no solamente cambiar el verbo, si se trata de un verbo que ocurre pronominalmente o no pronominalmente, en lugar de decir más o decir apisonador, por lo general los sustantivos son las palabras que lectalmente o interlectalmente más distinguen los diferentes dialectos o las diferentes ocurrencias locales de una misma lengua, como es el caso del español. En la fase de la transferencia se reflexiona sobre distintas opciones, como podemos observar aquí. Y en la fase de reestructuración se produce la reescritura, se produce la provisión de una nueva versión con todas las decisiones que han sido tomadas luego de una etapa inicial de análisis en que se produjo la lectura, la primera aproximación al texto. Hay un dictum, a esta altura podemos decir que ya se trata de un dictum que es un consejo sabio que dan los profesores de las traducciones específicas a la hora de establecer consignas de traducción, que es, en primer lugar, lea el texto, léalo en su totalidad o léalo de la manera más avanzada que pueda. No comiences a traducir el texto palabra por palabra o oración por oración. Hay que hacer una lectura que tiene que ser lo más cercana a la totalidad del texto, lo más global que se pueda, para no caer en errores que a mitad de texto deban ser repuestos, digamos, o en decisiones que deban ser revocadas, o para no hacer trabajo en vano, trabajo inútil, llegada o promediando el texto, llegada a la mitad del texto, promediando el texto. Entonces, hasta aquí las tres distintas fases de este modelo trifásico, etápico, de tránsito o arquitectónico de la traducción. Fase de análisis, en que ocurre la lectura. Fase de transferencia, en que se reflexiona sobre las opciones. Y fase de reestructuración, en que se produce la reescritura. Para la paráfrasis o la traducción intralingüística existen distintas técnicas. Hay decisiones que en la paráfrasis se toman. Hay decisiones que se toman en la traducción intralingüística o en la traducción interlectal, en este caso. Debemos recordar, algo que ya he dicho anteriormente, que en esta asignatura nos ocupa la traducción intralingüística. Pero estos autores no hablaban de traducción intralingüística, hablaban de traducción que era o que es interlingüística. Nosotros le damos un giro epistémico, podemos decir un corrimiento a las versiones originales de estos modelos traductológicos. Esas técnicas, que en el modelo de Navier-Tabor se denominan técnicas de ajuste de la versión, son clasificadas en base a una descripción de ejemplos. Hay 4 técnicas que son las más frecuentes, que son las que nosotros seleccionamos y vamos a hacer operativas en nuestro programa, en nuestro recorte. Esas técnicas son adición, sustracción, alteración y nota al pie. ¿Cómo se determinan estas técnicas? En base a un estudio de caso, que los autores, en primer lugar, obran, realizan, luego que sistematizan, describen de manera sistemática la obra, hasta arribar a conclusiones que también sistematizan bajo la forma de clasificaciones de estas técnicas de ajuste. Es decir, que se trata de un trabajo casuístico. Este es un dato que importa, porque como todo trabajo casuístico que da por resultado clasificaciones, se llega a resultados sobre el trabajo de caso que no siempre aplica cuando modificamos el caso. Muchas veces nos puede parecer que leyendo a Navier-Tabor en las versiones originales, las técnicas que se aplican en función de los casos que se están analizando encuadran perfectamente bien. Sin embargo, en el ejemplo que yo tengo frente a mí, a donde tengo que decidir cuál es la técnica de ajuste que se está utilizando,
Es discutible si es una o es la otra, etcétera. ¿Por qué esto? Es que porque ha cambiado el caso. Entonces, cuando hay esta clase de trabajo casuístico, lo que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo casuístico permitió la clasificación y eso es algo bueno porque dota a la disciplina de un metalenguaje propio. Pero como todo trabajo casuístico tiene las limitaciones que son inherentes al caso mismo. Yo cambio el caso y ya la aplicación de las categorías puede volverse problemática, puede volverse discutible, puede relativizarse, que es de hecho lo que pasa con las categorías de este caso en particular. Nosotros vamos a trabajar con la versión al español de Una habitación con vistas. Este es el título que se le ha dado en esta versión de Marta Pezarrodona a la obra de Edward Morgan Foster, que es una obra del año 1908 y que fue traducida fue traducida, como dije, por Pezarrodona y fue publicada en el año 93 por RBA Editores de Barcelona. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos diferentes ejemplos. A continuación, diferentes ejemplos de estas placas de la versión al español ibérico, el castellano de España, en las que se detectan diferentes zonas problemáticas. Por ejemplo, en las fórmulas de tratamiento, como cuando se conserva lo de la señora. Opciones léxicas, como podemos observar en Nos prometió habitaciones al sur con una panorámica conjunta. En su lugar aquí tenemos habitaciones al lado norte. Y también problemas en las fórmulas de exclamación, como por ejemplo en Oh Lucy, que claro, no son expresiones, ni fórmulas de tratamiento, ni opciones léxicas, ni fórmulas de exclamación, que sean naturales a la expresión en castellano que es propia de esta variante de español o de castellano que manejamos aquí en Argentina hoy. Otro ejemplo, problemas de naturalidad de la expresión. Tengo una ventana, o una ventana, cuán deliciosa es una ventana. Vean ustedes qué frecuencia de ocurrencia puede tener esto. En realidad están hablando sobre una vista, o sea, que le hayan asignado un cuarto que tenga una buena vista. Empleo de nombres de pila, que varían. Fíjense ustedes que estamos hablando de una versión en castellano de España que conserva los nombres, tanto como las fórmulas de tratamiento, en el original, como vimos en la placa anterior, en cuanto a fórmulas de tratamiento. Aquí tenemos el nombre George, señorita Bartlett, Lucy, etc. Y nuevamente las fórmulas de exclamación, como lo de o Lucy, etc. Vamos a considerar cómo utilizar ciertas técnicas. Una vez que vimos los problemas, los clasificamos, los tipificamos, como hacen Naira y Tabor en el texto, vamos ahora a observar qué técnicas podríamos utilizar para mejorar la expresión, para hacer de la expresión que nosotros aquí tomamos como versión de partida, que desde ya es una versión al español de la versión original que está en inglés, para dotar a una nueva versión de mayor naturalidad. ¿Y qué técnicas utilizaríamos? En este caso, vean ustedes, adición y alteración. Tu cuarto tiene vista panorámica, qué placer me daría tener una habitación así. Él es mi hijo Jorge, dijo el hombre, a él también le dieron una habitación con buena vista. Vean ustedes, entre las soluciones de la derecha en que se ha aplicado la técnica de adición y la técnica de alteración alternativamente, cuánto ha mejorado la naturalidad de la expresión con respecto a las soluciones de la izquierda. El modelo de Naira y Tabor es un modelo en que se aborda la relación entre unidades individuales y símbolos de las lenguas de origen y lengua meta dentro de las estructuras de ambas lenguas. Es decir, es un modelo en el que se tratan las correspondencias formales, las equivalencias dinámicas, en el marco de las culturas. Hay una cuestión que mencionar en relación con este modelo, y es que si bien en términos de Amparo Hurtado Albir, este modelo trifásico de tránsito arquitectónico, etápico,
Es un modelo que encajaría o encuadraría dentro de lo que del grupo que Amparo Hurtado Alvira etiqueta como de enfoque lingüístico. Ya la preocupación por la equivalencia dinámica es un modo de anclar la ocurrencia de la traducción en un contexto que amerita la adaptación de la versión a las expectativas del hablante del contexto de llegada. Por eso decimos que es un modelo en el que, digamos, la tensión que es clave es aquella entre correspondencias formales y equivalencias dinámicas en el marco de las culturas. La correspondencia formal entre una lengua, a veces entre una lengua y otra, a veces existe, otras veces no, porque las lenguas justamente son estructuralmente distintas, formalmente distintas. Eso da como resultado que sean léxicamente distintas, sintácticamente distintas, estilísticamente distintas. Pero a veces es posible encontrar correspondencias formales. En otros casos es prácticamente imposible, sobre todo en aquellas palabras que están vinculadas a porciones de realidad que en una cultura existe o en un contexto existe y en el otro no. Y en esos casos tenemos que proceder echando mano de equivalencias dinámicas, es decir, soluciones que valen igual, pero que cambian de contexto en contexto. Y que son, por lo tanto, el tipo de solución que tal vez no es contenida en los diccionarios bilingües, que son compendios que son más o menos estáticos. Ahora, con las nuevas tecnologías, sabemos que los diccionarios se encuentran en línea y que son actualizados en base a memorias y en base a estadísticas acerca del lenguaje en uso, los lenguajes en uso. Entonces la actualización de esos bancos de datos, por supuesto que tiene una velocidad muy distinta digamos, al ritmo del cambio que teníamos cuando los diccionarios los consultábamos afuera de la red, y cuando consultábamos diccionarios en papel. Ese es un aspecto que de alguna manera nos determina actualmente. Pero en definitiva, un compendio estático, no, entre dos lenguas, un diccionario bilingüe, no tiene como problema la correspondencia formal, sí en cambio la equivalencia dinámica. Correspondencias formales, si tenemos que volver al caso que vimos de la receta, tenemos aquí, o sea, plátano, banana, ruedas, rodajas, echar, verter, triturar, picar. En cambio, vean ustedes, aquí tendríamos que apelar a equivalencias dinámicas, como en las papas queman. El horno no está para bollos, no es el momento indicado, reserven sus energías, por ejemplo. Esto desde luego ancla la traducción en el contexto sociocultural de ocurrencia del lenguaje. Por lo tanto, si bien, como dijimos anteriormente, este es un modelo que encuadraría en lo que es el enfoque lingüístico, también aquí se presentan problemas o preocupaciones o intereses que son propios de un modelo que estaría identificado con el enfoque textual. Esto, por su parte, también nos hace reflexionar acerca de qué limitaciones tiene la clasificación que utiliza la autora Amparo Hurtado Alvira.